Bienvenidos chicos, chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bien, vamos a resolver en este vídeo el examen de física de la Comunidad de Navarra que ha salido este año en el 2023, convocatoria ordinaria. Y bien, vamos a ver, eran un total de 8 ejercicios. Vosotros tenéis que hacer solamente la mitad, ¿vale? Es decir, 4 ejercicios. Y todos valían aproximadamente lo mismo, es decir, bueno, todos valían lo mismo, 2,5 puntos. Y aquí os ponían, pues, qué valía cada apartado. Bien, vamos a empezar con el primero, que es de campo gravitatorio. Nos dicen que tenemos un satélite de 400 kilogramos que orbita a una distancia de 4 por 10 elevado a 6 metros de la superficie terrestre, con lo cual nos están dando la altura, ¿vale? En una órbita circular. Hallar la velocidad del satélite, la energía mecánica, y debido al rozamiento, el satélite pasa de una órbita menor, de valor 3 por 10 elevado a 6 metros de la superficie terrestre, hallar el porcentaje en que varía su velocidad y su energía, indicando si aumenta o disminuye. Nos daban el radio de la Tierra, la masa de la Tierra y la constante de gravitación universal. Pues bien, vamos a empezar con el primer apartado. Vale, lo primero que tendríamos que hacer es tener en cuenta siempre las unidades, que sean unidades del sistema internacional. Nos están dando una distancia, fijaros que eso es una altura. Entonces, vamos a ver, lo primero que me voy a calcular es cuánto vale el radio orbital, ¿vale? El radio orbital sería el radio terrestre más esa altura. Con lo cual, como el radio de la Tierra eran 6.370 kilómetros, pues eso lo vamos a escribir en metros, 6,37 por 10 elevado a 6, y le vamos a sumar la altura, que eran 4 por 10 elevado a 6. Bueno, pues como veis, el resultado sería 10,37 por 10 elevado a 6 metros, ¿vale? Esta sería mi altura cuando está orbitando inicialmente, R0 o simplemente R, ¿vale? Y bien, a continuación, ¿qué vamos a hacer? Bueno, pues nos piden la velocidad del satélite. Ya sabéis que cuando os piden esto, pues hombre, lo del dibujito digamos, no es obligatorio, ¿vale? Es opcional, pero yo creo que aclara para explicarlo, ¿vale? Simplemente tenéis que decir que un cuerpo que está orbitando en una órbita circular, que solamente está sometido a una fuerza de atracción gravitatoria, podéis aplicar la segunda ley de Newton. Y esto es conveniente decirlo en el examen, ¿vale? Porque es la manera de explicarlo. Y la fuerza de atracción gravitatoria en módulo sería la masa por la aceleración, que será de tipo normal. Entonces ponéis lo que vale la fuerza de atracción gravitatoria, G por la masa de la Tierra por la masa del satélite, y lo dividís entre el radio orbital al cuadrado y sustituís la aceleración normal por su velocidad orbital al cuadrado partido por el radio de la órbita. Y de aquí es de donde podéis deducir directamente V. Si alguien se sabe la fórmula directamente y la escribe, aquí no pedían deducir la fórmula, pero yo siempre recomiendo que la gente se sepa deducir las ecuaciones, ¿vale? Las formulitas, porque es importante. Bueno, pues nos quedaría entonces la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal por la masa de la Tierra entre el radio orbital. Y ahora era cuestión de sustituir valores y ya tendríais esta velocidad. V sería raíz cuadrada, ¿no? La constante de gravitación, pues nos la daban ya todo en el sistema internacional, perfecto. Menos 11. La masa de la Tierra también estaba en kilogramos, perfecto. 24, perdón. Esto es un 4, vamos a escribirlo bien, que me ha quedado un poco feo. Vale, por 10 elevado a 24. Y lo dividiríais entre el radio orbital, y el radio orbital es este que nos hemos calculado previamente, que habría que ponerlo en metros, ¿vale? 10,37 por 10 elevado a 6 metros. Bueno, pues si os hacéis este cálculo, a mí me ha quedado un resultado de 6.196,7 metros partido por segundo. Lo podíais dejar así, o lo podíais dejar en notación científica. Yo, cuando es del orden de 10 a la 3, sobre todo para las velocidades, pues me gusta dejarlo tal cual, ¿vale? Es decir, expresado en metros por segundo, o incluso a veces lo pongo en kilómetros por segundo, ¿vale? 6,2 aproximadamente, ¿no? Kilómetros por segundo también sería correcto. Muy bien, pues ya estaría el primer apartado, ¿vale? Así que vamos a borrar todo esto y vamos con el segundo apartado. Nos piden la energía mecánica, ¿vale? La energía mecánica, cuando está en órbita,
ya sabéis que es sumar la energía cinética más la energía potencial, y aquí podéis utilizar el pequeño truco, ¿no? Que como sabemos que la velocidad orbital es la raíz cuadrada de g por mt partido por r, cuando yo pongo aquí la típica expresión de 1/2 de la masa del satélite por la velocidad orbital al cuadrado, y luego restáis la energía potencial, bueno, la sumáis, pero es negativa, ¿no? Sería la masa de la Tierra por la masa del satélite entre el radio, os va a quedar esta expresión sustituyendo la v, ¿no? 1/2 de gmtm partido r, y luego le estáis restando exactamente lo mismo, pero la única diferencia es que aquí hay un medio y aquí hay un -1, entonces os queda este resultado que es archiconocido, ¿no? De -1/2 g la masa de la Tierra por la masa del satélite entre el radio orbital. Y yo creo que, pues mira, por comodidad voy a trabajar directamente con este resultado, que si os sabíais, como siempre, pues estaría perfecto, ¿vale? La energía mecánica, sustituyendo los valores, me quedaría -1/2. Aquí pondríamos la constante de gravitación, 6,67 por 10 elevado a -11. La masa de la Tierra, 5,97 por 10 elevado a 24. Hay que poner la masa del satélite, 400, todo en kilogramos, ¿vale? Y todo esto lo teníamos que dividir entre el radio orbital, que vuelve a ser el mismo resultado que nos habíamos ya calculado, ¿no? 10,37 por 10 elevado a 10 metros. Como veis, esta energía mecánica nos va a dar negativa porque este cuerpo está orbitando atraído por la Tierra, con lo cual no está escapando de la atracción gravitatoria, y su energía mecánica, siempre que la órbita es cerrada, os va a quedar negativa. Bueno, pues el valor que a mí me ha dado, sustituyendo todo esto, me ha quedado menos 7,68 por 10 elevado a 9 julios, ¿vale? Un valor negativo, y este sería el resultado del apartado B. Muy bien, pues ya tendríamos el B y vamos ya con el último apartado. En el último apartado nos piden, debido a rozamientos, el satélite va a pasar a una órbita menor. Esa órbita menor me voy a calcular en primer lugar cuál es su radio, vamos a llamarlo órbita final o radio final. Tendríamos que sumar de nuevo, esto es la altura sobre la superficie, que es el típico error, hay que leérselo bien, y entonces tendríais que sumar la altura final, ¿vale? Entonces cogeríamos el radio terrestre, ¿vale? Y le sumaríamos ahora 3 por 10 elevado a 6 metros, y nos quedaría un resultado de 9,37 por 10 elevado a 6 metros, ¿vale? Como nos piden en primer lugar cuál es el porcentaje en que ha variado su velocidad y su energía, indicando si aumenta o disminuye, pues primero vamos a calcular cuál es la velocidad con la que va a orbitar en este caso, velocidad final, y usaríamos la misma fórmula que antes, es decir, la expresión ya estaba calculada, sería la raíz cuadrada de g por la masa de la Tierra, y ahora habría que dividirlo por el radio orbital final, ¿no? Este radio que nos habíamos calculado. Pues bien, sustituyendo nos quedaría 6,67 por 10 elevado a -11, la masa de la Tierra 5,97 por 10 elevado a 24, y ya por último dividís entre este radio, 9,37 por 10 elevado a 6. Pues bien, a mí esto me ha quedado un resultado de 6.519 metros partido por segundo, ¿vale? Voy a poner aquí también el resultado que nos había quedado, la velocidad orbital, en el apartado A, ¿vale? Esa velocidad era de 6.196,7 metros por segundo. Bueno, pues ya se puede ver que la velocidad aumenta. De hecho, es normal, ¿no? Cuanto más cerca estamos de la Tierra, mayor va a ser mi velocidad de giro, ¿vale? Mi velocidad angular y mi velocidad orbital, ¿vale? Bueno, pues, ¿qué vamos a calcular ahora? ¿Cuál ha sido el porcentaje que ha variado, ¿vale? Siempre que os pidan un porcentaje, tenéis que calcularlo como la variación de la velocidad entre la velocidad inicial y expresarlo
de manera porcentaje, es decir, multiplicar esta relación, esta variación entre variación relativa, pero no en tanto por 1, sino en tanto por 100. Por lo tanto hay que multiplicar por 100. Bueno, pues simplemente la final menos la inicial, entre la inicial y lo multiplicabais por 100. Bueno, pues haciendo los cálculos, aquí pondríais los 6.519 menos los 6.196,7 y lo dividiríais entre el valor inicial, que eran 6.196,7, y lo que os dé lo multiplicabais por 100, y a mí esto me ha quedado un valor bastante exacto de un 5,2% de aumento, ¿vale? Aquí podemos poner que aumenta. O sea, aumenta un 5,2% respecto a su velocidad inicial en la órbita, ¿vale? Bueno, pues esta era la primera parte de este apartado. Ahora vamos a hacer un poquito lo mismo, pero con las energías, ¿no? Pues venga. Lo primero, vamos a poner cuál es la energía mecánica que nos había quedado en el apartado anterior. La energía mecánica inicial nos había dado un resultado de... ahora os lo digo... ¿Dónde lo he puesto esto? Aquí. Vale. Menos 7,68 por 10 elevado a 9 julios, ¿vale? Esta sería la inicial. Ahora vamos a calcularnos, igual que hemos hecho antes, cuál es la energía mecánica final en esta nueva órbita. Bueno, pues el cálculo es idéntico, sería menos un medio de G por la masa de la Tierra por la masa del satélite, pero ahora hay que dividir entre el radio final orbital, ¿vale? Bueno, pues haciendo estos cálculos, menos un medio, poníais aquí 6,67 por 10 elevado a menos 11, poníais la masa 5,97 por 10 elevado a 24 y no os dejéis la masa del satélite, 400 kilogramos, y todo esto estaba dividido entre el nuevo radio, que eran los 9,37 por 10 elevado a 6 metros. Bueno, pues a mí este resultado me ha quedado negativo también, lógicamente, de menos 8,5 por 10 elevado a 9 julios. ¿Qué se puede apreciar? Bueno, típico error, que la gente ve un número más grande y se cree que ha aumentado. No ha aumentado, ¿vale? Porque es mayor en valor absoluto, pero tiene un menos delante, así que esto es más negativo y por lo tanto ha disminuido, ¿vale? Hay una disminución, disminuye la energía mecánica. Entonces, de nuevo, como nos pedían un porcentaje, pues haríamos variación de la energía mecánica entre la energía mecánica inicial. Pero ojo, porque si yo hago final menos inicial, me va a quedar un valor negativo, ¿vale? Para conservar ese valor negativo, lo que hay en el denominador deberíamos estrictamente cogerlo en valor absoluto. También podéis trabajar en valor absoluto y discutir simplemente que era una disminución, ¿vale? Pero en cualquier caso teníais que decir que estábamos disminuyendo nuestra energía mecánica. Y bien, ¿cuánto nos quedaría esto? Pues fijaros, la final sería menos 8,5 por 10 elevado a 9, le restáis la inicial, menos por menos se convertía en un más, así que 7,68 por 10 elevado a 9, aquí estoy sumando porque estoy restando algo negativo, y esto lo teníamos que dividir entre el valor inicial, que yo, como digo, cogería en valor absoluto para no liaros, ¿vale? Y luego simplemente interpretábamos que ese porcentaje era un porcentaje de disminución, ¿vale? Esto, si lo queremos, obviamente, en porcentaje igual que antes, pues lo tendríais que multiplicar por 100, igual que aquí también había que multiplicarlo por 100, ¿vale? Para obtenerlo directamente en porcentaje, y a mí me ha quedado un resultado de 10,67% de disminución. Es decir, pierde un 10,67% de su energía mecánica cuando pasa a esta nueva órbita. Eso es lo que quiere decir y eso es lo que tenéis que decir en el examen. Bueno, pues ya hemos resuelto el primero. Vamos con el apartado 2, el problema 2, que iba de ondas, ¿vale? Una onda sonora. Bueno, primera cosa que mucha gente se podría haber confundido en este ejercicio y que creo que es algo conceptual, que es muy importante resaltar. Una onda sonora no es una onda transversal, no es como una cuerda. Como ya sabéis, una onda sonora, las moléculas del aire vibran
en una dirección longitudinal al sentido de propagación. Entonces, yo no puedo poner aquí y, ¿vale? Porque si yo pongo IXT, que es lo típico que hacemos cuando tenemos una onda, estaría diciendo que eso está vibrando en el sentido del eje de las Is, y eso no es cierto. Entonces, aquí yo, para no liarnos, voy a poner una E de elongación, ¿vale? E de XT, y voy a poner la ecuación de una onda genérica, que esto sí que sigue siendo lo mismo, omega t, y aquí fijaros que nos decía que se propagaba en sentido positivo del eje de las X, por lo tanto aquí pondríamos un menos kx más una fase inicial, ¿vale? Esto sería mi onda, pero ojo que esta E es la elongación y no es una I, es una E, para indicar que esto simplemente está vibrando en un sentido longitudinal, ¿vale? En la misma dirección de propagación de la onda, ¿vale? Bien, ahora nos decían, la velocidad de propagación se propaga con una velocidad, voy a poner v sub p para que quede claro, 330 metros partido por segundo. ¿Qué más datos nos daban? La frecuencia son 10 kilohercios, o sea, 10 por 10 elevado a 3 hercios, ¿vale? La amplitud de la oscilación de las moléculas del medio, la amplitud es de 2 por 10 elevado a menos 4 metros, y en el instante inicial la elongación en el origen, o sea, en 0, la elongación dicen que valía 1 por 10 elevado a menos 4 metros. Estos eran los datos que teníamos. Y la velocidad a la que está vibrando esos puntos, esas moléculas del medio, en el 0, es negativa. Estos datos obviamente serán para calcularnos la fase inicial, ¿vale? Bueno, a partir de aquí me pedían el periodo. Bueno, el periodo es fácil porque es el inverso de la frecuencia, ¿vale? Y si hacéis 1 dividido entre 10 por 10 elevado a 3, pues os tiene que dar un resultado de 10 elevado a menos 4, ¿no? En principio, 10 elevado a menos 4, que recordad que está en segundos. Así que vamos a poner aquí 10 a la menos 4 segundos. Vale, también nos pedían la longitud de onda. Bueno, como tenemos la velocidad de propagación, pues aquí teníais para escoger, ¿vale? Podéis decir que esto es la longitud de onda por la frecuencia, podéis decir que es la longitud de onda partido por el periodo, y en cualquier caso, pues os podíais despejar de aquí, ¿vale? La longitud de onda, por ejemplo, como la velocidad de propagación dividido entre la frecuencia. Entonces, si yo cojo 330 metros por segundo y lo divido por 10 por 10 elevado a 3, pues esta era mi longitud de onda, que a mí me ha dado un resultado de 0,033 metros, ¿vale? Así que lo voy apuntando por aquí, que esto es importante. Lambda era 0,033 metros, ¿vale? Y bueno, la frecuencia y el periodo ya la tenemos por aquí, así que no es mucho problema. Bien, luego, la expresión matemática de la onda, ¿vale? Bueno, yo para la expresión matemática de la onda, a mí me gusta trabajar con la omega y con la k, es decir, con la frecuencia angular y con el número de onda. Entonces voy a calculármelos. Omega en este caso sería 2 por pi por la frecuencia. Como la frecuencia era 10 por 10 elevado a 3, pues aquí nos quedaría un 20 por 10 elevado a 3 pi. Y esto ya sé que son segundos a la menos 1, pero a mí me gusta poner que son radianes partido por segundo, aunque ya lo sé. Todos me diréis, pero a ver, que radianes no son unidades del sistema internacional. Y es cierto, los radianes no son estrictamente una unidad, pero yo pongo radianes para que todo el mundo recuerde que lo que hay dentro de la fase de una onda se mide en radianes. La calculadora la tenemos que tener en radianes. Entonces, ¿lo podéis dejar como segundos a la menos 1? Sí, totalmente correcto, pero yo lo voy a dejar radianes partido por segundo. Vale, número de onda. 2pi partido por la longitud de onda. Bien, 2pi lo teníamos que dividir entonces entre este resultado, 0,033 metros. Vale, y esto os va a quedar un valor para la K de 60,6 pi. Y de nuevo, yo pongo radianes partido metro, pero también podemos poner metros a la menos 1, que es lo mismo, ¿vale? En este caso. Y bueno, pues ya tenemos la omega, tenemos la K, tenemos la amplitud.
Nos falta la fase inicial. Entonces, ¿cómo sacamos la fase inicial? Pues de estos dos datos que nos daban, ¿no? Como sé que la elongación en el 0, 0, sustituyendo en la formulita me quedaría A por el seno de 0 menos 0 más la fase inicial, y sé que esto es igual a este valor que nos daban, 1 por 10 elevado a menos 4, pues fijaros que me quedaría que el seno de la fase inicial era 1 por 10 elevado a menos 4, entre la amplitud que era 2 por 10 elevado a menos 4, es decir, esto valía un medio. Entonces la pregunta es, ¿cuándo un seno vale un medio? ¿Vale? Y la respuesta no es un solo valor, son dos. En una vuelta yo puedo tener aquí con una fase de pi sextos son 30 grados, ¿vale? Para entendernos, o puedo estar justamente en este otro cuadrante donde el seno también es positivo y también vale un medio, que sería pues pi menos pi sextos, que os daría algo así como 5 pi sextos, me imagino. Entonces, ¿cuál de las dos es la fase? ¿Pi sextos o 5 pi sextos? Pues eso lo sabemos gracias a la velocidad. Entonces, ahora que ya sabemos entre qué dos casos estamos, vamos a ver cómo decidirnos por uno de los dos. Pues bien, ¿qué sería mi velocidad de vibración de estas moléculas? Pues sería la derivada de la elongación respecto del tiempo. Derivar la elongación es derivar este a seno de omega t menos kx más phi, que quedaría algo así, a por omega, la derivada del seno es el coseno, estoy sacando omega por la regla de la cadena, omega t menos kx más la fase inicial. Como yo lo miro en el 0, 0, fijaros que la velocidad en 0, 0 sería a omega por el coseno de la fase inicial. ¿Y qué dice el enunciado? Que esta velocidad era negativa. Por lo tanto, ¿dónde el coseno va a ser negativo? ¿En pi sextos o en 5 pi sextos? Pues claramente estaríais en 5 pi sextos, porque aquí el coseno se nos vuelve negativo. Por lo tanto, la respuesta es que, gracias a esta deducción, podemos ver que la fase inicial era de 5 pi sextos. Y ya tendríamos la fase. Así que, como ya lo tenemos todo, ya podemos escribir la ecuación de la onda. Ya puedo borrar todo esto, que no lo necesitamos más. Y esta sería mi onda. E de xd va a ser la amplitud, yo lo voy a explicar o lo voy a escribir en sistema internacional todo. Por lo tanto, mi amplitud, 2 por 10 elevado a menos 4, por el seno de omega. Omega hemos dicho que era 20 por 10 elevado a 3 pi por el tiempo, menos, esto es por el sentido de propagación de la onda, la k, que era 60,6 por pi por x, más la fase, que era 5 pi sextos, mi fase inicial. Como todo está en el sistema internacional, pues aquí voy a poner que estos son metros, y tampoco está de más poner que todo está en el sistema internacional, es decir, que mi x también estaba en metros y que mi tiempo también está en segundos. Esto hay mucha gente que lo pone así, sistema internacional, para indicar que todo está en el sistema internacional. Bueno, pues con esto ya hemos resuelto el primer apartado. Ahora vamos al segundo apartado, apartado B. ¿Cuál es la diferencia de fase entre dos puntos separados a una distancia de 0,0165 metros? Bueno, como me hablan de una diferencia de fase entre dos puntos, tenéis que interpretar que esos dos puntos están separados, pero estamos mirando en el mismo instante. Como estamos mirando en el mismo instante, la diferencia de fases solo se debe a una diferencia de posición, con lo cual tendríais k por la diferencia de la posición. K es 2pi partido por la longitud de onda, y aquí pondríais la variación de x, que es este valor, ¿vale? Bueno, pues tendríamos un 2pi, aquí teníais el 0,033, esto está en metros, y aquí incremento de x, que era 0,0165. Bueno, esto está hecho a posta para que os dé algo partido por el doble, es la mitad, y el 2 se iba con el 2 y os tenía que dar un resultado de pi radianes, ¿vale? Esta sería mi diferencia de fase. Entonces, ¿qué decimos? Pues que estaban en contrafase esos dos puntos, están en contrafase o en oposición de fase. No hace falta decirlo porque no lo preguntan, pero si lo sabéis y lo queréis poner, pues queda mejor.
¿vale? Muy bien, pues ya hemos hecho estos y ahora ya solo falta calcularse el último apartado, que para eso voy a coger la expresión de la onda que ya tenía aquí escrita y vamos a encontrar la velocidad de vibración en el origen en el instante t igual a 5 por 10 elevado a menos 4. O sea, esto es traducido al cristiano, nos están pidiendo la velocidad de vibración para x igual a 0 y t igual a 5 por 10 elevado a menos 4 segundos. Bueno, pues, ¿cuál sería esa velocidad? Lo primero, vamos a escribir cómo quedaba la expresión con estos datos. Pues fijaros, aquí tendríais el 2 por 10 elevado a menos 4, saldría la omega al derivar, 20 por 10 elevado a 3 pi, y ahora el seno se convertía en un coseno de 20 por 10 elevado a 3 pi por t menos 60,6 pi por x más la fase inicial. Y esto ya no estaría en metros, estaría en metros partido por segundo porque es una velocidad. Como me piden sustituir para x igual a 0 y para t igual a 5 por 10 elevado a menos 4 segundos, pues nada, vais escribiendo lo que os va quedando. Por ejemplo, aquí, si os fijáis, tenemos 10 a la menos 4 por 2 por 10 a la 4, esto da 4pi, esto es un 4pi, ¿vale? Directamente. Y esto sería el coseno de, esto quedaría un 20 por 10 elevado a 3 por pi, de momento lo voy escribiendo todo, por un 5 por 10 elevado a menos 4, aquí vendría un 0, porque algo por 0 es 0, y le sumamos la fase. Bien, pues ¿qué daba este resultado? A mí me ha quedado un resultado de menos 10,88 metros partido por segundo, que podéis comprobar, ¿vale? Incluso podíais trabajar un poquito con estos resultados y era bastante exacto. Y aquí queda una fase, aquí el truco es no olvidarse de sumar la fase inicial, ¿vale? Y de que lo que estaba dentro de este coseno está en radianes, ¿vale? Así que la calculadora para hacer este cálculo siempre en radianes. Muy bien, chicos, pues hemos resuelto el problema 2. Venga, vamos con el tercer ejercicio. Vale, el tercer ejercicio es un ejercicio de campo eléctrico, ¿vale? Nos dicen que tenemos una región del espacio donde tenéis un campo. Ese campo, como veis, tiene una expresión que no varía ni con el tiempo ni con la posición, por lo tanto es constante e uniforme. Vale, y uniforme, perdón. Entonces vamos del punto A, 0,0 metros, y el punto B, 4,0 metros. Y vamos a dibujar esto para que quede claro. Aquí tendríais el punto A, 0,0. Aquí estaría mi eje de las X, ¿no? Que está en metros. Y aquí, por ejemplo, pues tendríais el punto B en una posición 4,0 metros. ¿Vale? Estos son metros y metros. Y el campo va dirigido para allá, ¿vale? Con un valor de 20 I voltios partido por metro. Entonces, nos dicen, ¿en cuál de los dos puntos anteriores el potencial es mayor? Hallar la diferencia de potencial entre A y B. Bueno, ya sabéis que un campo eléctrico siempre va dirigido hacia los potenciales decrecientes, ¿vale? Esto es algo que sabéis de la teoría y que es conveniente mencionar en este caso. El que quiera decir por qué, pues lo podía decir, porque básicamente el campo eléctrico se define como menos el gradiente de una función que es el potencial. Y eso justifica, ¿no?, que se vaya propagando hacia la dirección donde el potencial va disminuyendo, ¿vale? Pero no hace falta que pongáis esta expresión. Lo que sí que es importante es que lo expliquéis un poquito y digáis que aquí tendríamos un potencial en A, aquí teníais un potencial en B, y que el potencial en A era más grande que el potencial en B. Es decir, esto sería como una placa positiva aquí, y aquí vamos hacia la placa negativa. Vale. Ahora, ¿cuál es la diferencia de potencial? ¿Cuánto es VA menos VB? Vale, esta diferencia de potencial, que yo la estoy escribiendo de esta manera para que quede positiva, podéis relacionarlo simplemente con el módulo del campo por la distancia que hay entre estos dos puntos, ¿vale? Esto viene a partir de una integral, como ya sabéis, pero no hacía falta hacer la integral, simplemente poníais 20
voltios partido por metros, si yo lo multiplico por una distancia que había aquí de 4 metros, pues el resultado eran 80 voltios, ¿vale? Entonces, el punto A está 80 voltios por encima del punto B. Es una diferencia de potencial, ¿vale? Bien, pues esto era la primera preguntita, ¿vale? Diferencia de potencial, si lo queríais poner, VA menos VB, nos han quedado 80 voltios. Bien, ahora sí, sigamos. Apartado B. Si soltamos una partícula de carga positiva, como veis, 10 a la menos 9 coulombios, y masa 10 a la menos 10 kilogramos, en el punto A, con una velocidad, vamos a ponerlo, la velocidad en el punto A era de 10 metros por segundo y que va dirigido hacia la derecha, vale. ¿Cuánto vale el vector aceleración de la partícula y con qué velocidad llegará al punto B? Bueno, respecto... ¿cuál es el vector aceleración? Bueno, esto es fácil porque yo tengo una partícula que tiene carga y tiene masa y aquí tenéis un campo eléctrico. Por lo tanto, va a aparecer una fuerza eléctrica sobre esta carga. Y esa fuerza, ¿cómo se calcula? Pues es el valor de la carga por el campo. Por la segunda ley de Newton, además, aquí estoy aplicando la segunda ley de Newton, ya sabemos que esto es igual a la masa de la partícula por la aceleración. Así que de la aceleración me la podía despejar y sería la carga por el campo partido por la masa. Solo teníamos que sustituir los valores, nos quedaba 10 elevado a menos 9 por el campo. Fijaros, el campo es un vector, así que lo voy a poner vectorialmente, 20i, y lo teníais que dividir entre la masa, que era 10 elevado a menos 10 kilogramos. Todo está en el sistema internacional, como podéis ver. Pues bien, esto nos va a quedar un resultado 10 a la menos 9, 10 a la menos 10 dividiendo es como 10 arriba. 10 por 20, 200. Pues 200 y metros partido por segundo al cuadrado. Esto sería mi vector aceleración como nos pedían, ¿vale? Luego nos pedían también con qué velocidad llegará al punto B. Bueno, aquí tenéis dos maneras de hacerlo. Manera 1, ¿vale? Manera 1, mejor dicho. Sería por cinemática, ¿vale? ¿Por qué puedo aplicar aquí cinemática? Porque esta aceleración es constante y uniforme. Por lo tanto, esto está siguiendo un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Y si recordáis, hay una formulita que me puedo calcular la velocidad en el punto B al cuadrado como la velocidad inicial en el punto A al cuadrado. Estoy cogiendo el módulo aquí, más 2 veces el módulo de la aceleración por la distancia que se ha recorrido. Entonces, de aquí directamente tenéis una manera de calcularos la velocidad en el punto B en módulo. Obviamente, la dirección y el sentido están claros, ¿no? Va a ir en la misma dirección y sentido que el vector VA. Pero bueno, si hacíais estos cálculos, fijaros, cogíais el módulo al cuadrado, era 100, más 2 veces el módulo de la aceleración, que eran 200, y esto por la distancia que entre A y B hemos quedado que eran 4 metros. Fijaros que al hacer este calculito, que era bastante fácil, ¿vale? Os quedaba un resultado de velocidad final de 41,23 metros partido por segundo. Por lo tanto, ¿cuál era mi velocidad B? Bueno, vectorialmente sería 41,23 metros por segundo en la dirección del vector I, o 41,23 i metros por segundo, que es más habitual. Una manera. Otra manera. Manera número 2, pues aplicando energías, ¿vale? Como yo estoy trabajando con una partícula sobre la que está actuando solamente una fuerza conservativa, porque solamente actúa el campo eléctrico, pues yo ya sé que se conserva la energía. Como se conserva la energía, podemos aplicar aquello de que la carga por la diferencia de potencial va a ser igual al incremento de la energía cinética, ¿vale? Entonces, a partir de aquí, fijaros que podíais utilizar un poquito las expresiones que conocéis. Esto sería un medio de la masa por la velocidad final, que era en el punto B al cuadrado, menos la energía cinética inicial. Y pues nada, sacar un factor común, pasar aquí el 2, la masa dividiendo, y os quedaría algo así, que la velocidad en el punto B sería la raíz cuadrada de la velocidad en el punto A al cuadrado,
que pasaba sumando al otro lado, y aquí tendríais un 2 veces la carga por la diferencia de potencial dividido entre la masa. Pues bien, haciendo los cálculos os va a quedar exactamente el mismo resultado, y si no, es que nos hemos equivocado, ¿vale? Así que haciendo estos cálculos os daba la misma velocidad. Pues bien, con esto creo que ya hemos respondido a la pregunta del apartado B, y vamos con el cuarto problema. El cuarto ejercicio, había una primera pregunta que era explicar las leyes de Faraday y de Lenz. Esto es muy teórico, os pongo un poquito una definición de las muchas que podéis encontrar en cualquier libro de física o en apuntes de vuestra asignatura. Son las dos leyes de la física que están referidas a la inducción de una corriente eléctrica a partir de un campo magnético, como ya sabéis. La ley de Faraday, que también se llama ley de Faraday-Henry, dice lo siguiente: la fuerza electromotriz que da lugar a la corriente eléctrica inducida en un circuito es igual a la rapidez con la que varía el flujo magnético a través del mismo, ¿vale? Y aquí podéis poner la fórmula, que como ya sabéis es esta, ¿no? La fuerza electromotriz inducida es igual a menos la variación de flujo con el tiempo derivada del flujo respecto del tiempo, ¿vale? Y este es flujo magnético. Por otro lado, ley de Lenz explica explícitamente, ¿no?, cómo es el sentido de la corriente que se induce, y es tal que el campo magnético creado por dicha corriente va a tender a oponerse a la variación de flujo magnético que ha originado esa corriente, ¿vale? Entonces eso nos ayuda a, aplicando la regla de la mano derecha y viendo si el flujo aumenta o disminuye, pues decir cuál es el sentido de la corriente inducida. Bueno, pues esto es lo que teníais que explicar un poquito en esta primera parte del ejercicio. Y la segunda era pues el típico ejercicio con una varilla que se desplaza sobre dos hilos conductores, formando aquí un circuito, con un campo magnético de 2 teslas que va dirigido hacia dentro del papel, y con una velocidad de esta varilla que se movía a 4 metros por segundo hacia la derecha, y la longitud de la varilla era de 20 centímetros. También nos dan la resistencia de este circuito, ¿vale?, de 2 ohmios. Bueno, pues es el típico ejercicio que seguramente habíais hecho muchas veces en clase, porque cuando se explica inducción se suele hacer este ejercicio, es un clásico. Y nos dicen el valor de la fuerza electromotriz inducida. Bueno, vamos por partes. Primero hay que calcularse el flujo. El flujo magnético es un producto escalar de B por S, como ya sabéis, ¿vale? Aquí se suele coger, bueno, pues ya veis que el campo magnético iba hacia dentro del papel, y yo voy a coger mi superficie, mi vector superficie también hacia adentro, por conveniencia, ¿no?, para que sean paralelos, y de esa manera, al aplicar B por S por el coseno del ángulo que forman, cogeríais un ángulo de 0 grados, y eso hace que os quede simplemente el producto de los módulos, ¿vale? Ahora, ¿qué tendríamos? Pues B por S, ¿pero qué es S? Ese es el área que se está formando aquí. Este área va variando con el tiempo. ¿Por qué? Pues porque la posición en el eje de las X, que por cierto habría que ponerse un sistema de referencia para tenerlo todo bien claro, ¿vale? Y para fuera del papel pues iría K, bueno, en este caso iría el eje de las tetas, dejadme que lo ponga bien. ¿Esto es conveniente? Hombre, si te empiezas a definir direcciones y sentidos, siempre es conveniente tener un sistema de referencia, ¿vale?, para los ejes. Como no lo daban, pues lo he puesto yo, el típico, ¿no? Vale, entonces esta posición de la varilla va a ir variando con el tiempo, ¿vale?, porque se mueve con una cierta velocidad. Entonces, ¿cómo se calcularía? Bueno, pues si os fijáis, esto tiene una altura que es L, la longitud de la varilla, así que la superficie sería L por X, con lo cual esto era B por L por X, y lo único que variaba con el tiempo aquí era la X. Entonces, ahora, a la hora de calcularse la fuerza electromotriz inducida, que es menos la derivada del flujo magnético respecto del tiempo, como hemos visto, ley de Faraday y Henry, nos quedaría menos BL por la derivada respecto del tiempo de la posición. Pero ¿qué es la derivada de la posición? La velocidad. Con lo cual nos queda menos BL por V. Y este es un valor de velocidad constante. Así que ya podemos hacer los calculitos. Pondríamos aquí menos los 2 teslas, la longitud de la varilla, ojo que estaba en centímetros, habría que ponerlo en metros, 0,2 metros, y la velocidad, que eran 4 metros por segundo. Bueno, pues al hacer este cálculo os tiene que dar un resultado de menos 1,6 voltios. Yo pongo siempre el signo,
Hay gente que no pone el signo de la fuerza electromotriz inducida, pero yo siempre lo pongo porque, como veis, aparece con un signo menos. Pero eso, obviamente, hay gente que no lo pone, no pasa nada, porque al final es un valor de tensión, y la tensión es algo relativo, ¿no? Depende de lo que tú consideres placa positiva, o lado positivo o lado negativo. Bueno, pues este sería mi fuerza electromotriz inducida. Para el apartado B, que nos piden el valor y el sentido de la corriente, bueno, el valor de la corriente lo podéis deducir a partir de la ley de Ohm, ¿vale? Ya sabéis, la fuerza electromotriz es la corriente por la resistencia, así que la corriente es la fuerza electromotriz inducida dividido entre la resistencia de mi circuito, ¿vale? En este caso, 2 ohmios, por lo tanto esto sería, aquí sí que lo voy a coger en valor absoluto, 1,6 partido por 2 ohmios, y esto os va a dar 0,8 amperios, y esta es la corriente. Y por la ley de Lenz hay que decir hacia dónde va a circular esa corriente. Pues bien, como veis aquí, a medida que la varilla se mueve hacia la derecha, la superficie aumentaba. Si la superficie aumenta, quiere decir que el flujo está aumentando hacia dentro del papel. Así que tendremos que crear una corriente inducida que cree un campo magnético inducido que se oponga a la variación del flujo, es decir, en este caso, hacia afuera del papel. Y aplicando la regla de la mano derecha, poniendo el pulgar para afuera y cerrando la mano, os quedaría un sentido de corriente inducida que circularía por aquí y dentro de la varilla en este sentido. Y esta sería mi corriente inducida, que sigue, como veis, un sentido contrario a las agujas del reloj, por lo tanto, anti-horario. ¿Vale? Bien, pues esto es todo lo que tenéis que decir en el apartado B, y vamos con el apartado C. Calcula la fuerza magnética que actúa sobre la varilla. ¿Qué fuerza es necesario hacer sobre ella para que mantenga su velocidad constante? Bueno, esto también es una pregunta bastante clásica. Vamos a borrar esto. De momento nos hemos quedado con que por aquí estaba circulando una corriente inducida de valor 0,8 amperios, ¿vale? Entonces, ¿qué le pasa a esa varilla? Bueno, pues que esta varilla está dentro de un campo magnético que va dirigido hacia dentro del papel, que es el campo inductor, y por aquí está circulando una corriente. Pues bien, cuando tenemos una corriente dentro de un campo magnético, sobre esa corriente, sobre esas cargas, aparece una fuerza, y esa es la fuerza de Laplace, ley de Laplace. Es una fuerza de origen magnético que se calcula como la corriente por el producto vectorial del vector longitud por el campo. ¿Y qué es el vector longitud? Pues es un vectorcito que tiene básicamente un módulo que es la longitud de este hilo y tiene un sentido que es el mismo sentido que la corriente. ¿Vale? Entonces, en este caso, L va para arriba y tiene un valor en módulo de 0,2 metros. Vale, entonces, ¿cuál sería el valor del módulo de esta fuerza? Pues I por L por B por el seno del ángulo que forma la corriente con el campo, que es un ángulo de 90. ¿Vale? Estoy cogiendo el módulo del producto vectorial. Entonces, ya simplemente era I por L por B, y esto os da el resultado de la corriente, que eran 0,8 amperios, por la longitud del hilo, 0,2 metros, por el valor del campo, que eran 2 teslas. ¿Vale? Resultado de esto, newtons, ¿vale? Es una fuerza. Entonces, aparecería una fuerza aquí, que a mí me ha quedado de 0,32 newtons, ¿vale? 0,32 newtons. Pero como las fuerzas son vectores, hay que decir para dónde va. Entonces, ¿para dónde va? Pues aplicando la regla de la mano derecha, fijaros que sobre este hilo de corriente va a aparecer una fuerza que va a ir hacia la izquierda. Esta sería mi fuerza magnética, que iría hacia la izquierda, y por lo tanto esta fuerza magnética tendría un valor de menos 0,32 I newtons. Entonces, si aparece esta fuerza, va a estar empezando a frenar la varilla, ¿vale? Esta fuerza frena a la varilla. Para que la varilla se siga moviendo con una velocidad constante, la suma de fuerzas se tiene que cancelar. Por lo tanto, vosotros tendríais que aplicar sobre la varilla una fuerza en sentido contrario a la fuerza magnética que aparece sobre la varilla, que es mi fuerza aplicada, la que voy a aplicar yo, para que suma de fuerzas sea igual a 0, ¿no? Y se pueda mover con un movimiento rectilíneo uniforme. Pues bien, la fuerza que tenéis que aplicar
sería justamente mismo módulo y sentido contrario, así que 0,32 I newtons. Y esto es todo lo que teníamos que decir, ¿vale? Esta sería la fuerza aplicada sobre la varilla para que la velocidad sea constante. Muy bien, ¿vale? Así que, como veis, la varilla no solamente por la ley de Lenz aparece una corriente inducida y un campo inducido que se opone, es que la corriente directamente la varilla intenta frenarse, o sea, el campo consigue que la varilla se vaya frenando, ¿vale? Y para poder mantener la varilla en movimiento tendríais que aplicar una fuerza del mismo valor, ¿vale? Bueno, pues creo que con esto hemos hecho el apartado A, B, C y vamos con el D. El D es una pregunta más teórica que otra cosa, entonces vamos a responderla. Dice aquí que hacia dónde se mueven los electrones en la varilla. Bueno, esto ya lo sabéis, que cuando nosotros definimos un sentido de corriente, estamos suponiendo que se mueven cargas positivas dentro de la varilla, pero eso no es cierto, ¿vale? Eso es simplemente un convenio. Damos credibilidad a que son cargas positivas las que se mueven dentro de un conductor. Realmente lo que se mueven son los electrones y se mueven justamente en el sentido contrario a estas cargas positivas, ¿vale? Entonces los electrones realmente en la varilla se estarían moviendo en sentido contrario al de la corriente, ¿vale? Y esto es lo que teníais que explicar simplemente y ya está. Muy bien, pues ya hemos respondido a la pregunta número 4, problema 4. Vamos con el 5. El 5 era de ondas, concretamente de intensidad sonora, niveles de intensidad, etc. Pues venga, vamos a ver. Lo primero, intensidad sonora, definición y unidades, intensidad umbral. Bueno, no lo voy a explicar porque es una pregunta súper teórica que simplemente era explicar qué es la intensidad sonora. Bueno, la intensidad sonora se puede definir a partir de la potencia por unidad de superficie, ¿no? Tiene unidades de vatios partido por metro cuadrado, como ya sabéis, ¿vale? Y la intensidad umbral se define a partir de este valor que tenéis aquí, ¿no? 1 por 10 elevado a menos 12 vatios por metro cuadrado, y nos da una indicación de cuál es el mínimo valor de intensidad sonora a partir del cual el oído humano puede captar sonidos, ¿vale? Entonces es un valor umbral a partir del cual, si yo estoy por encima de este valor, puedo oír algo, si estoy por debajo de ese valor, pues ya no oís, ¿vale? Entonces es algo propio del ser humano, obviamente. No todos los animales tienen el mismo valor umbral para la intensidad, ¿vale? Bueno, pues esto era explicarlo un poquito. Y vamos con el B, que es realmente donde está el ejercicio, ¿no? Un observador se encuentra a 3 metros de distancia de un altavoz que tiene una potencia de 20 vatios, ¿vale? Entonces me están dando la distancia, 3 metros, y me están dando la potencia, 20 vatios. Me dicen, si suponemos que el altavoz emite en todas las direcciones, por lo tanto me están hablando de una onda esférica de sonido, ya sabéis que la intensidad entonces va a ser la potencia partido por la superficie de una esfera, que es 4πr², ¿vale? Entonces, ¿cuál es el nivel de intensidad sonora? El nivel de intensidad sonora ya sabéis que se calcula en decibelios. Entonces, primero me voy a calcular la intensidad y luego los decibelios. Vale, pues la potencia sería 20 entre 4pi, y aquí poníais r², que es 9. Bien, yo esto ya me lo he calculado y me ha quedado un valor de 0,1768. Perdón, 1768, que serían vatios partido metro cuadrado. Dejadme que lo vuelva a calcular por si acaso me he equivocado, porque esto lo he hecho muy rápido. 20 entre 4 entre pi y entre 9, a ver, sí, creo que es correcto. Y a partir de este valor de intensidad nos pedían el nivel sonoro. El nivel sonoro hay muchas maneras de escribirlo. Hay gente que le pone una S, yo le suelo poner una beta, ¿vale? Y esto sería 10 veces el logaritmo de la intensidad entre la intensidad umbral, ¿vale? Entonces, simplemente pues teníais que sustituir y recordad que esto se mide en decibelios, ¿vale? Pues 0,1768 lo dividís entre la intensidad umbral, que es un valor que teníamos, ¿vale? 1 por 10 elevado a menos 12, y a mí esto me ha quedado un resultado en decibelios de 112,48.
112,48 dB, ¿vale? Decibelios. ¿Es mucho? ¿Es poco? Bueno, es habitual, quiero decir, en principio, fijaros que tenemos un valor de intensidad que es relativamente grande, y al dividirlo por un valor que es 10 elevado a menos 12, pues os queda un valor muy grande que cuando sacáis el logaritmo, pues queda un número grandecito. Lo voy a volver a calcular a ver si esto es correcto, pero creo que sí. Vale, pues hacemos el logaritmo por 10, 112,47, redondeando 48. Bien, pues ya tenemos aquí el nivel de intensidad sonora a esa distancia. Luego, el apartado B, voy a borrar esto, me quedo con el valor de la intensidad si queréis. Nos decía, ¿a qué distancia debe situarse para que la intensidad de la onda que le alcance sea el doble que la inicial? Hombre, si queremos que la intensidad sea el doble, nos tenemos que acercar, eso está claro, así que me va a dar una distancia menor. ¿Qué podéis aplicar aquí? Bueno, pues que como la potencia de la onda solo depende del foco emisor del sonido, pues la intensidad 1 por el radio 1 al cuadrado se va a conservar, como ya sabéis, sería la intensidad 2 por el radio 2 al cuadrado. Como yo lo que quiero es calcularme el radio 2, pues esto sería la intensidad 1 entre la intensidad 2, todo esto elevado a un medio, es decir, raíz cuadrada, por el radio 1. Entonces ya podíais sustituir, ¿no? Tendríamos la intensidad 1 entre la intensidad 2. No me dan la intensidad, pero sí que me dicen que es el doble, ¿vale? Por lo tanto, esto es un medio por R1, así que simplemente teníais que hacer R1 partido por raíz de 2, y este sería el resultado. 3 partido por raíz de 2, que si lo metíamos en la calculadora, a ver, 2,12 metros. 2,12 metros, esa es la distancia a la que nos tendríamos que situar del foco, ¿vale? Para que captásemos una intensidad de la onda que fuera el doble que la inicial. Bien, y vamos con la última pregunta. Bueno, la última pregunta es muy parecida a esto que acabamos de calcular, ¿vale? Porque lo que nos decían es, ahora, ¿a qué distancia nos debemos situar para que la intensidad de la onda que le alcance sea tal que dejemos de oírlo, ¿vale? Estoy en el apartado C. Bueno, pues muy fácil, porque dejamos de oír algo cuando la intensidad que captamos empieza a ser justamente inferior o igual a la intensidad umbral. De hecho, por eso se llama umbral. A partir de ese valor dejaríamos de oír. Entonces, ¿a qué distancia deberíamos ponernos? Pues a una distancia mayor a la que escuchemos la intensidad umbral, ¿vale? Entonces, como ya teníamos aquí la expresión, pues esto sería que ese R, vamos a llamar R, como ponemos aquí, R3, si queréis, ¿vale? Sería mi intensidad 1, ¿vale? Partido por mi intensidad umbral. De hecho, podríamos llamar esto R0 para indicar que es la umbral, ¿vale? Si queréis. Y esto estaría elevado a un medio, y esto sería multiplicado por R1. Pues bien, solo teníais que hacer la raíz cuadrada de 0,1768, que es la intensidad 1 que habíamos medido, ¿no? Dividirlo entre la intensidad umbral, que es 1 por 10 elevado a menos 12, y multiplicarlo por R1, que eran 3 metros. Esto obviamente os va a dar una distancia muy grande, ¿vale? Porque para que una persona deje de oír un sonido a esa potencia, se tiene que poner bastante lejos, ¿eh? Bueno, pues esto dividido entre 1 por 10 elevado a 12 menos, sacamos la raíz cuadrada y lo multiplicabais por 3, y os va a quedar aproximadamente 1,26 por 10 elevado a 6 metros. O sea, ¿de qué estamos hablando aquí? Pues estamos hablando de unos 1260 kilómetros, ¿vale? Es decir, nos tendríamos que poner del foco del sonido a unos 1260 kilómetros, ¿vale? Que es una barbaridad, ¿eh? Para dejarlo de oír. Y esto es un sonido de 20 vatios. A mí me parece una barbaridad, pero es lo que nos ha dado, ¿vale? Y realmente el oído humano es capaz de captar estas minudezas de sonido, ¿vale?
Y claro, bueno, la verdad es que me sorprende el resultado. No os voy a engañar. Pero creo que todo lo que hemos calculado es correcto, así que voy a hacerlo de nuevo, el cálculo. Raíz cuadrada por 3. Sí, no hay duda, es 1,26 por 10 elevado a 6. Lo único que he hecho ha sido expresaros el resultado en metros, sistema internacional, y luego en kilómetros, para que veáis qué barbaridad, ¿eh? Es que es muy grande, ¿vale? Bueno, obviamente, ¿y por qué no oímos sonidos tan lejos? Bueno, no los oímos tan lejos porque hay otros sonidos que nos impiden oírlo y porque hay, obviamente, obstáculos entre medias. Pero si estuviésemos en un sitio plano y pudiésemos captar esa onda que llega a nosotros sin ningún tipo de perturbación. Luego también hay otra cosa que no consideramos. Aquí no hay ningún tipo de pérdidas por absorción en el medio. Es decir, los sonidos cuando se propagan, su intensidad se va reduciendo, como ya sabéis. Aquí estamos suponiendo que no, que la onda se propaga sin perder energía y que nos llega, pues incluso a 1260 kilómetros seríamos capaces de escuchar ese sonido. Así que tiene sentido, tiene sentido. Muy bien, pues venga, vamos con el ejercicio número 6. Queremos utilizar una lente focal de 20 centímetros para obtener una imagen de tamaño el doble que un objeto. ¿Dónde estará colocado el objeto y la imagen? Si queremos que la imagen sea derecha, si queremos que la imagen sea invertida. Bueno, aquí nos hablan de una distancia focal, ¿vale? Si queremos que la imagen sea el doble, forzosamente, aquí, aunque no lo especifiquen, esto es una lente convergente, ¿vale? Sé que es una lente convergente porque si no es imposible que el tamaño sea mayor que el del objeto. Ya sabéis que las lentes divergentes siempre nos dan imágenes más pequeñas que el objeto. Entonces, el hecho de que sea el doble, pues está cantado, ¿no? Que era convergente. Así que esta distancia focal es f', que son 20 centímetros, que es lo mismo que 0,2 metros y que me lo están indicando positivo. Vale, vamos a hacer primero el primero. Queremos que la imagen sea derecha. Si queremos que la imagen sea derecha, para el apartado A es que el aumento lateral tendrá que ser positivo, ¿no? Tendrá que ser un valor de 2. Y como ya sabéis, esto, aparte de ser I' partido por I, también es S' partido por S. Así que nos queda una relación que es S' es igual a 2S. Aplicando la ecuación de Gauss para las lentes delgadas, 1 partido por F' sería 1 partido por S' menos 1 partido por S. Aquí estamos utilizando todo el rato el criterio de signos DIN, ¿vale? Y por lo tanto ya podemos sustituir lo que valía cada cosa, 1 partido por 2S menos 1 partido por S. Yo acostumbro a hacer este truco, paso la S al otro lado multiplicando, y me queda F' por 1 medio menos 1, es decir, menos 1 medio por F', así que menos 1 medio por una distancia F' de 0,2 metros. Pues bien, esto nos va a quedar menos 0,1 metros, o si preferís, menos 10 centímetros. Vale, ya tenemos por lo tanto lo que valía la S, menos 10 centímetros, y la S' también simplemente es multiplicar por 2, menos 20 centímetros. Perfecto. Vale, entonces, ¿qué estamos viendo aquí? Bueno, pues estamos viendo que para que la imagen sea derecha, vamos a tener que colocar el objeto a una distancia entre la distancia del foco objeto y la lente, ¿vale? Entonces, ahora que nos pedían también en el apartado C realizar el trazado de rayos a escala de las dos situaciones, pues la primera situación quedaría algo así, ¿vale? Aquí lo veis, donde teníamos la distancia focal. Aquí es conveniente dibujarse los 3 rayos típicos, ¿no? Esto que tenéis en azul sería el objeto, esto sería F, esto sería F', esta era mi distancia, ¿vale? Es decir, esta distancia eran 20 centímetros, bueno, para ser estrictos, menos 20, y aquí teníamos nuestra imagen a menos 10. Entonces, ¿dónde aparece S? ¿Dónde aparece la imagen? Perdón, S', a menos 20 también, ¿vale? Entonces tenéis que coger un primer rayo que incida perpendicular y pase por el foco,
un segundo rayo que pasa por el vértice y un segundo rayo que incide como si viniese de F. Entonces este rayo al incidir saldría perpendicular. Los rayos no se cortaban, son divergentes, pero sus prolongaciones sí que se cortan, porque es una imagen virtual, derecha y de el doble de tamaño, ¿vale? Bueno, pues esto es lo que teníais que hacer en el primer apartado, ¿vale? Venga. Así que vamos con el apartado 2. El apartado 2, si queremos que la imagen sea invertida. Bueno, pues es muy parecido, pero ahora en el apartado B nos pedían que el aumento lateral sea menos 2. De nuevo esto sería S' partido por S, de nuevo sacaríamos una relación que era menos 2 veces S, y de nuevo tendríais que aplicar la ecuación de las lentes, 1 partido por F', 1 partido por S', 1 partido por S y sustituir, ¿no? Solo que ahora nos quedaría aquí un menos 2S menos 1 partido por S. De aquí yo me puedo deducir que la S va a ser F', y fijaros que aquí me quedaba menos 1 medio menos 1, que me va a quedar pues menos 3 medios, me imagino, ¿vale? Menos 3 medios por F'. Eso me quedaría, sustituyendo lo que valía F', menos 3 medios por 0,2 metros, menos 0,3 metros, o lo que es lo mismo, menos 30 centímetros, ¿vale? Así que S sería menos 30 centímetros y S' ahora va a ser menos 2 veces esto, o sea, 60 centímetros, ¿vale? Bien, pues ya teníamos aquí la respuesta y ahora vamos a ver cómo quedaría el diagrama de rayos, ¿no? El trazado de rayos en este caso, ¿vale? Seguimos teniendo una lente convergente, pero ahora fijaros que estamos colocando, si esta distancia era de menos 20 centímetros, ahora estoy colocando esto a menos 30 centímetros, ¿vale? Aquí colocáis el objeto, un rayo, ahora sí que convergen los rayos y se forma la imagen aquí a una distancia de 60 centímetros de la lente, sería invertida y de el doble de tamaño, ¿vale? Y sería una imagen real, obviamente en este caso. Muy bien, pues venga, borramos esto y vamos a ver qué más nos pedían. Ya hemos hecho el A, el B y el trazado de rayos, que era el C. Vamos con la última pregunta que teníamos por aquí, que nos decían, si ahora utilizamos una lente divergente con el mismo valor de distancia focal y queremos que el tamaño de la imagen sea la mitad, ¿es posible tener una imagen derecha? ¿Una imagen derecha? Claro que sí, es posible. ¿Es posible tener una imagen invertida? No, no es posible. En caso afirmativo, calcule las posiciones del objeto y la imagen. Bueno, pues ya sabéis que ahora la distancia focal, F', como la lente es divergente, pasa a ser menos 20 centímetros. O sea, menos 0,2 metros. ¿Vale? Entonces, ahora el aumento lateral me dicen que sea la mitad, un medio. ¿Vale? Y tendríamos S' partido por S. ¿Vale? Lo que pasa aquí es que en toda lente divergente, la imagen que se forma siempre es virtual. Por lo tanto, esta relación de S' y S siempre van a ser, según el criterio de signos, negativos. Siempre va a aparecer a la izquierda de la lente, ¿vale? En una imagen, en una lente divergente. Entonces, claro, esto, pues de aquí sí que vamos a deducir que S' es S partido por 2, pero aparte de eso, es imposible que la imagen salga invertida. Siempre va a ser una imagen derecha. Siempre va a ser derecha porque como estos dos números son negativos, el aumento lateral siempre va a ser positivo. Queda claro, ¿no? Entonces, ahora vamos a calcular dónde aparecía las posiciones del objeto y la imagen, que es aplicar de nuevo la misma fórmula. La fórmula no cambia, sigue siendo 1 partido S' menos 1 partido por S, ¿vale? Pero ahora habría que poner aquí 2 partido S menos 1 partido S. Y esto os queda 1 partido por S, de manera que S es igual a F. Es decir, F' va a ser menos 0,2 metros igual que S, ¿vale? ¿Y cuánto valdría S'? Pues esto partido por 2, o sea, menos 0,1. Dicho de otra manera, el objeto había que colocarlo a 20 centímetros a la izquierda de la lente, esto sería menos 20 centímetros, si lo queréis ver en centímetros, y esto sería menos 10 centímetros, ¿vale?
Pues bien, no nos pedían el diagrama de rayos, pero os lo voy a dibujar también igualmente para que veáis cómo quedaba en este escenario, ¿vale? Pues bien, aquí tendríamos el objeto en azul, ¿vale? Ahora esto es una lente divergente que se pone de esta manera. Aquí es donde tenéis ahora f', y ahora f' es negativa, ¿veis? Esto es de menos 20 centímetros. Y aquí es donde aparece la imagen que está a menos 10 centímetros, ¿vale? Tenéis un primer rayo que sale del objeto y que como si viniese de f', diverge, ¿vale? Porque es una lente divergente. Un segundo rayo que es como si fuera a incidir en f, que estaría aquí, y sale perpendicular a la lente. Y un tercer rayo, como siempre, que es el que pasa por el vértice, que este no se desvía, ¿no? Las prolongaciones de estos rayos para el otro lado se cortarán, ¿veis? Por aquí y por aquí. Y donde se cortaban, las prolongaciones de los tres rayos es donde aparece la imagen, que será una imagen derecha, de menor tamaño y virtual, ¿vale? Y eso es todo lo que teníais que explicar en este ejercicio, que por otro lado era bastante clásico de geometría, ¿vale? O sea, de óptica geométrica, quería decir. Y pasamos ya al 7, ¿vale? El 7 nos daban esta gráfica, energía cinética máxima de los electrones, frecuencia de la radiación incidente, define frecuencia umbral y trabajo de extracción, explica la siguiente representación gráfica. Bueno, la parte de teoría, ya digo, la podéis consultar vosotros en cualquier sitio, ¿vale? Pero bueno, básicamente la frecuencia umbral, ya sabéis, estamos hablando de un efecto fotoeléctrico, es la mínima frecuencia de la luz incidente sobre la superficie de un metal para que tenga lugar el efecto fotoeléctrico, ¿vale? Es decir, que se produzca la emisión de electrones desde la superficie del metal. Y el trabajo de extracción es una energía mínima, normalmente que se mide en electronvoltios, que es la necesaria para arrancar un electrón del metal. ¿Y de dónde sale esta gráfica? Bueno, pues esta gráfica había que explicarlo un poco, del balance energético. La energía de un fotón es el trabajo de extracción más la energía cinética máxima de los electrones. Entonces la energía cinética máxima, que es lo que me están representando aquí, sería la energía de los fotones menos el trabajo de extracción. Y ahora podéis poner lo que es cada cosa. Como esto es h por f y esto es menos h por f, 0, pues esta es la gráfica de h por f menos f0. Es decir, como veis, es simplemente la ecuación de una recta, donde esta pendiente, si os fijáis, sería la constante de Planck, y aquí estábamos representando la frecuencia. Entonces, a partir de este punto, que es la frecuencia umbral, es cuando vais a empezar a tener fotoelectrones, es decir, electrones que salen disparados del metal, y podríais medir su energía cinética. Bueno, pues esto es lo que había que explicar en este primer apartado, que era así teórico. Y luego teníais la pregunta del ejercicio, que era este. En un experimento sobre el efecto fotoeléctrico se construye un circuito ideal de corriente continua. Bueno, este es el típico circuitito que os habrán enseñado. Aquí os tenéis un dibujito. Se hace una campana de vacío, un tubo de vacío con dos placas metálicas. Se ilumina una de las placas, que es el cátodo, y saltan los electrones. Los electrones circulan por este circuitito, provocando una corriente eléctrica. Y aquí tenéis una pila que sirve para crear un potencial de frenado invirtiendo la polaridad de la pila, de manera que esto pase a ser el polo positivo y este el negativo, y entonces se frenan los electrones, ¿no? Como ya sabéis. Entonces, vamos a ver qué datos nos daban. Dicen, se ilumina el cátodo metálico con una luz monocromática de 250 nanómetros. Se observa que hay paso de corriente. Si invertimos la polaridad de la pila, se invierte el sentido del campo eléctrico en el interior del tubo, ¿vale? Al ir variando el voltaje de la pila, se observa que cuando se alcanzan 2 voltios, o sea, ese es el potencial de frenado, son 2 voltios, el amperímetro no marca paso de corriente, o sea, aquí tendríamos que esto marcaría 0 amperios, ¿no? Bueno, pues cuando eso pasa, esto está polarizado así, la pila, esto sería el polo positivo de la pila, y este sería el polo negativo. Los electrones, claro, un electrón aquí se siente atraído por la placa positiva y se frena,
¿vale? Bien, ¿cuál es la función de trabajo? Bueno, pues para calcularse la función de trabajo simplemente tenéis que aplicar la formulita que es función de trabajo, trabajo de extracción, del balance energético que acabamos de ver. La energía de un fotón sería el trabajo de extracción o función de trabajo más la energía cinética máxima de los electrones. Pero recordad que la energía cinética máxima de los electrones está relacionada con el potencial de frenado. Es la carga de un electrón por el potencial de frenado. Entonces, en este caso, yo de aquí podía despejarme el trabajo de extracción como la energía de los fotones menos el potencial de frenado por la carga de un electrón. Vale, entonces vamos a poner que era todo esto. La energía de los fotones, pues ya sabéis, tenéis la fórmula de H por F, pero me daba la longitud de onda, por lo tanto H por C partido lambda menos potencial de frenado por la carga de los electrones, y ahora ya era cuestión de sustituir y calcular, ¿vale? O sea, aquí pondríamos 6,626, que es la constante de Planck que nos han dado, por la velocidad de la luz en el vacío, 3 por 10 elevado a 8, perdón, que me he dejado aquí el 10, 3 por 10 elevado a 8, y lo dividiríamos entre la longitud de onda, que hay que ponerlo en metros, 250 por 10 elevado a menos 9 metros, menos el potencial de frenado, que eran 2 voltios, por la carga de un electrón, y se coge en valor absoluto, 1,6 por 10 elevado a menos 19 coulombios. Bien, si os hacéis este cálculo os va a dar un trabajo de extracción que a mí me ha quedado de 4,75 por 10 elevado a menos 19 julios. Como veis, unidades de julios, energía, que es lo que se suele dar en estos casos. También se podría dar en electronvoltios, pero como no lo piden en electronvoltios, pues yo lo he dejado en julios, ¿vale? Muy bien, a partir de este resultado, que sería, como digo, el trabajo de extracción o función de trabajo, esto es propio del metal, me piden cuál es la frecuencia umbral del metal. Bueno, pues eso lo podéis deducir a partir de la formulita H por F0, ¿vale? Entonces, F0 sería el trabajo de extracción menos la constante de Planck. 4,75 por 10 elevado a menos 19, si lo dividimos entre la constante de Planck, 6,626 por 10 elevado a menos 34, pues esto me va a dar un resultado que es frecuencia, ¿vale? En hercios. 4,75 por 10 a la 19 menos, lo dividíais entre 6,626 por 10 elevado a 34 menos, y a mí me ha quedado 7,16, 7,17 redondeando, por 10 elevado a 14 hercios, ¿vale? Así que ya tenemos la frecuencia umbral y ya hemos hecho el apartado A y el B, y vamos con el C. ¿Qué voltaje debe tener la pila para que se anule la corriente cuando se ilumina el cátodo con una luz de 10 elevado a 15 hercios? Vale, o sea, ahora me están pidiendo cuál es el potencial de frenado en esta situación con una frecuencia de la luz incidente de 10 elevado a 15 hercios. Como ya tenemos la frecuencia umbral, pues yo aplicaría algo así. Podéis aplicar las fórmulas del balance energético del efecto fotoeléctrico, pero bueno, esto va a ser H por F menos F0 dividido entre la carga del electrón que pasa aquí, ¿no? Dividiendo, ¿no? Esto viene de la energía cinética máxima, etcétera. Bien, pues nada, vamos a poner cuánto sería esto, 6,626 por 10 elevado a menos 34, esto lo dividíais entre la carga del electrón, 1,6 por 10 elevado a menos 19, siempre en valor absoluto, en estos casos, y aquí, pues como ya teníamos la frecuencia, pues voy a coger 10 elevado a 15 menos 7,17 por 10 elevado a 14. Bien, así me lo he calculado yo. Y si lo hacíais de esta manera, pues a mí me ha quedado un resultado de 1,17 voltios como tensión, ¿no? o voltaje de frenado. Fijaros siempre si tiene sentido. Antes teníamos 2 voltios, pero la frecuencia era mayor, ¿vale? Porque la longitud de onda, esto no lo he calculado, pero ya os digo yo que la frecuencia era mayor.
Ahora, cuando tenemos una frecuencia un poquito menor, es normal, ¿no?, que la energía cinética sea menor y que por lo tanto el potencial de frenado también sea un poquito menor de 2 voltios. Así que todo me cuadra bastante bien. Y vamos ya al siguiente ejercicio. Bueno, pues ya hemos llegado al último ejercicio, ejercicio 8, que era purititamente teórico. Fuerza magnética sobre una corriente eléctrica, explicar el movimiento de las cargas dentro del conductor, deducción de la fórmula planteando el conductor perpendicular al campo y dibujar los vectores B, V y F. Bueno, como esto es muy teórico, os lo voy a explicar así rápido. Ya seguro que lo podíais sacar de los apuntes. Yo tengo un trozo de conductor, ya sabéis que tenemos unas cargas que por convenio cogemos como positivas, aunque realmente lo que se mueven, como he dicho antes, son los electrones, y este es mi sentido de la corriente. Si yo cojo un trocito de hilo con una longitud diferencial, un diferencial de hilo, tendréis una cantidad de corriente que será el diferencial de corriente. Y la corriente mide justamente esa velocidad, ¿no? La velocidad de cuántas cargas pasan por unidad de tiempo, como ya sabéis. Entonces, yo el diferencial de carga lo puedo escribir como I diferencial de tiempo. Luego tenemos una fuerza. Esto es la fuerza sobre una carga, que es la fuerza de Lorentz. Es la carga por V por B. ¿Vale? Pero aquí no tengo carga, tengo un diferencial de carga. Entonces, si sustituís lo que es el diferencial de carga, que es I por un diferencial de tiempo, os quedará I por V por el diferencial de tiempo, producto vectorial B. ¿Y qué es V por el diferencial de tiempo? Bueno, pues si tú sabes la velocidad y sabes el tiempo, sabes la longitud. Esto es un diferencial de longitud, ¿veis? Entonces, de ahí es de donde se deduce la fuerza total sobre un conductor, ¿vale? Será la corriente por la integral alrededor de todo el hilo de este producto vectorial. Pero, ¿qué pasa? Pues que como el campo es uniforme, se puede sacar fuera de la integral y acabáis integrando un trocito de diferencial de longitud en toda la longitud del cable. Y eso es lo que queda finalmente, que es la expresión que os habrán enseñado, que es esta, ¿vale? Que es la ley de Laplace. Es la corriente por la longitud del hilo como un vector, producto vectorial el campo. Bueno, pues esto es la ley de Laplace y esto es lo que yo creo que había que deducir en este caso. Si yo tuviese un hilo de corriente, imaginaros, así, con una corriente que circula en este sentido, con un vector longitud que va para allá, y cojamos, por ejemplo, que yo tengo aquí un campo magnético perpendicular, ¿vale? Va a aparecer una fuerza, aplicando la regla de la mano derecha, que iría en este sentido, ¿vale? Iría para allá. Y esa fuerza, en este caso, si la queréis calcular en módulo, pues sería I por L por B por el seno de 90. Como dice el enunciado, que lo miremos para el caso perpendicular y que nos dibujemos los vectores, pues me dibujo los vectores. Entonces quedaría I por L por B. Claro, sobre una carga que se esté moviendo por este conductor, este sería mi vector velocidad, para arriba iría mi vector campo, y aplicando de nuevo la regla de la mano derecha, tendríais también una fuerza perpendicular que iría hacia la derecha, ¿vale? Entonces, se puede deducir la ley de Laplace a partir de la fuerza de Lorentz, que yo creo que es un poco lo que esperaban que hicierais, ¿eh? Pero bueno, una pregunta muy teórica que si alguien no lleva muy bien la teoría y no quiere explicarlo, pues hombre, con la optatividad que teníais era cuestión de no responderla y ya está. Muy bien, chicos, pues espero que se haya entendido todo y nada, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias.